Estamos solemnizando la fiesta de la purificación de la Santísima Virgen en este domingo que es quinto después de Epifanía. Lectura de la epístola del profeta Malaquías. Esto dice el Señor Dios: he aquí que envío a mi heraldo para que prepare el camino ante mí, y enseguida vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel de la alianza que vosotros deseáis. He aquí que llega, dice el Señor de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién seguirá en pie cuando Él aparezca? Porque Él será como el fuego del fundidor y como la lejía de los bataneros. Se sentará para fundir y purificar la plata, y purificará a los hijos de Leví, y los acrisolará como el oro y la plata, y así ofrecerán al Señor con justicia los sacrificios. Y será grato al Señor el sacrificio de Judá y de Jerusalén, como los tiempos pasados y como los años antiguos, dice el Señor omnipotente. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cumplidos los días de la purificación de María, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer como sacrificio conforme está mandado en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Había a la sazón en Jerusalén un hombre justo y temeroso de Dios, llamado Simeón, que esperaba la consolación de Israel, y en quien moraba el Espíritu Santo. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría antes de ver al ungido del Señor. Y así vino, movido por el Espíritu, al templo, y al encontrar a los padres con el niño Jesús para practicar con él lo prescrito por la ley, tomóle Simeón en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, puedes ya dejar ir a tu siervo en paz, según tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la faz de todos los pueblos, luz para iluminación de las naciones, y para gloria de tu pueblo Israel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos solemnizando la fiesta del 2 de febrero, que es la última fiesta del ciclo de Navidad, y que pues después de que nuestro Señor nació, estaba como en ese tiempo estaba en vigor la ley del Antiguo Testamento. Entonces Nuestra Señora, San José y el niño Jesús seguían las ceremonias que estaban prescritas por la ley, así que llevaron al niño Jesús al templo para presentarlo, porque era el primogénito, y el primogénito debería ser ofrecido y presentar un sacrificio para redimirlo, porque era el hijo que, como todos, de todos modos, son propiedad de Dios, pues habría que redimirlo. Normalmente el hijo primogénito pertenecía a Dios. Entonces ellos, como eran pobres, ofrecieron solo unas palomas como sacrificio para redimir al niño Jesús. Pero ahí estaba en Jerusalén, había un anciano y también Ana, la profetisa, que eran que estaban ahí porque Dios los había enviado para pues ver al niño Jesús en ese momento, y para dar testimonio de quién era este niño. Y también el anciano Simeón
hizo una profecía que pues también en medio de la alegría de este niño, de este nacimiento, ya se mezclaba la tristeza del futuro, y esa fue uno de los dolores de la Santísima Virgen, la profecía del anciano Simeón, que le dijo que ese niño sería un signo de contradicción y que ella sufriría mucho por eso, que una espada atravesaría su corazón. Esa espada de contemplar a ella cómo perseguían y cómo iba a sufrir este niño cuando fuera adulto. Pero nuestro Señor, aun siendo niño, tenía plena conciencia de todo lo que iba a pasar después. Así que nuestro Señor, se puede decir que nuestro Señor toda su vida sufrió de su futura pasión, porque Él no ignoraba todos los detalles de su pasión, Él lo sabía perfectamente, y ya desde niño ya estaba sufriendo su pasión. Ya desde niño sabía todo, y él eso le estaba presente en su mente y lo hacía sufrir, claro está, así como nosotros cuando nos acordamos de algo que nos hizo sufrir en el pasado, aunque haya pasado mucho tiempo, pues nos hace sufrir pensar en eso. Y así de la misma manera Jesucristo conocía el futuro, pues de la misma manera sufría por lo que iba a pasar después, y la Virgen María también, ¿verdad? Entonces ese sufrimiento futuro ya estaba presente en su niñez, y ya nuestro Señor desde niño se ofreció por nosotros para nuestra salvación. Cuando Él fue presentado en el templo, pues él estaba también aceptando su misión, lo que para lo cual él había nacido, para lo cual estaba aquí, para lo cual él había venido al mundo, pues era para salvarnos. Entonces ya en ese momento, cuando lo fue ofrecido a Dios, pues él estaba aceptando su sacrificio, las penas futuras y presentes, ¿verdad? Porque ya el niño tuvo que sufrir las penalidades de la persecución de Herodes, y cómo tuvieron que llevarlo a Egipto, siendo un niño, siendo pequeñito, debió ser muy pesado en ese tiempo hacer un viaje tan largo y prácticamente a pie. Pues debió sufrir nuestro Señor, Nuestra Señora. Gracias a Dios la Virgen tenía el apoyo de San José, y Dios lo puso ahí para cuidarlos, para protegerlos, y en ese momento ellos pudieron ir a Egipto, donde estuvieron un buen tiempo antes de que muriera Herodes y que pudieran regresar. Entonces esta ceremonia de la purificación nos recuerda cómo la Virgen presentó a su niño y lo ofreció, y también en ese tiempo las mujeres después del nacimiento tenían que ir al templo a purificarse, a hacer una ceremonia de purificación por su nacimiento, mientras que la Virgen no necesitaba esa ceremonia porque ella era pura, era más pura que el templo, que había sido tantas veces profanado por los pecados del pueblo judío, por tantas cosas que habían pasado, pero ella se sometió en toda humildad. Pero cuando un alma pura se somete a una ceremonia de purificación, pues primero no estaba estrictamente obligado, porque ella era pura, pero sucedió lo contrario, que ella vino a santificar al templo, porque ella era más santa que el templo, y este niño era más santo que el templo. Entonces puede decir que más bien fue lo contrario, ¿verdad? Y así como cuando Jesucristo fue bautizado, los padres de la iglesia dicen, no, es que él no necesitaba el bautismo porque era santo. Entonces dicen que en realidad él pues lo hizo para dar el ejemplo,
pero que con el hecho que lo hayan bautizado, Él santificó las aguas que después servirían para bautizarnos a nosotros. Entonces Jesucristo, cuando fue bautizado, Él santificó las aguas. No es que Él estaba siendo santificado o que Él estaba haciendo penitencia, porque San Juan Bautista predicó el bautismo de penitencia. No era el mismo bautismo que nosotros recibimos, pero era un bautismo de penitencia para que los judíos hicieran penitencia de sus pecados. Pero nuestro Señor no necesitaba hacer penitencia, así que tenía otro sentido. Cuando Él se bautizó, fue lo contrario que sucedió, que Él santificó las aguas de la tierra para que esas aguas un día sirvieran para nuestro bautismo. Y así todos necesitamos de ser santificados. El que ya es puro, el que ya es santo, no necesita ser santificado, pero para nosotros que somos pecadores de nacimiento, porque nacimos con el pecado original, necesitamos acercarnos a aquel que puede todo purificar, o aquella que es santa, que es pura, la Inmaculada Concepción, que nunca pecó, que nunca tuvo ni siquiera una infidelidad a la gracia. Pues acercarnos a ella nos santifica, nos hace mejores. Por eso, así como cuando tenemos buenos amigos, que tenemos buenas compañías, el hecho de frecuentar a personas buenas, a personas correctas, eso nos ayuda a mejorarnos, nos aporta algo, ¿verdad? Nos hace un bien. Por eso hay que tener buenas amistades y evitar las malas amistades. Pero el hecho de acercarnos a Jesucristo, a la Virgen María, de invocarlos, de conocerlos mejor, de meditar sobre su vida, de leer algo sobre el que explica la vida de Jesucristo, de la Virgen María, eso nos hace mejores, nos santifica, nos aporta algo. Y pues es bueno tener esa cercanía con la Virgen María, con Jesucristo. Siempre ha sido el consejo de Dios, de la Iglesia, incluso está en el catecismo, ¿verdad?, de evitar las malas compañías, las malas ocasiones, los malos lugares, las malas lecturas, o hoy se puede decir que las malas cosas que hay en la pantalla, que puede haber en la pantalla también, son cosas que hay que evitar, que hay que protegerse, que nuestras almas sean limpias, para que podamos un día estar con Jesucristo y la Virgen María en el cielo. En el cielo no entra nada que esté manchado, no entra nada que tenga la mínima imperfección, el mínimo pecado, la mínima falta, no puede entrar. Hay que ser inocente como un niño que acaba de ser bautizado para poder entrar al cielo. De hecho, los niños que mueren después del bautismo van directamente al cielo, son pequeños santos. Pero nosotros, ¿cómo vamos a poder decir que somos inocentes como un niño el día de nuestra muerte, no? Casi prácticamente todos pasan por el purgatorio. ¿Y cuán duro debe ser el purgatorio? ¿Cuán duro debe ser el fuego del purgatorio? Que hace que las almas que salen del purgatorio para ir al cielo ya son inocentes como un niño, como un bebé, como un pequeño bebé que acaba de ser bautizado. Así son de inocentes las almas ya purificadas de sus pecados. Así que nosotros en este mundo, si queremos evitar las penas del purgatorio, pues debemos tratar de purificarnos, pero debe ser una purificación intensa. Para que volvamos a esa inocencia de los niños, deberíamos purificar muy intensamente nuestra alma, nuestro corazón, y es lo que no entienden muchos cristianos que son negligentes en la práctica de esto, ¿verdad? Y pero hoy nos hemos vuelto insensibles
En esta época nos hemos vuelto insensibles al valor de la pureza, al valor de la virginidad, al valor de la inocencia, y la gente sabe demasiado sobre las cosas malas, sobre las cosas que son pecaminosas, pero sabe demasiado poco sobre las cosas de Dios. Y de hecho, para conocerlas bien, las cosas de Dios, hay que tener un corazón limpio, un corazón puro, y hay pocas almas que son vírgenes hoy, que son inocentes. Hay pocas personas que llegan al matrimonio sin haber pecado contra la pureza. Son pocas, poquísimas. Hoy prácticamente todos caen en el pecado antes del matrimonio. ¿Dónde están los novios que han practicado una perfecta castidad antes de casarse? Lo cual es una garantía de que ese matrimonio va a vivir en la fidelidad, en la inocencia, en la santidad. Pues ahorita ya el noviazgo se ha vuelto una ocasión de pecado, de vicio, de abusos y de la fuente hasta de muchos niños que son abortados. Porque tanto niño que hoy hay tanto aborto, pues todo eso viene del noviazgo de los jóvenes que viven sin pureza, sin cuidarse, sin respeto entre ellos, y ya piensa que porque son novios ya tienen derecho sobre el otro, y no tienen derecho. Lo que da el derecho a tener una vida conyugal es el sacramento del matrimonio. Pero unas dos personas que no tienen ese sacramento, pues no tienen derecho a tener una vida en común, porque no están casados, ni siquiera a tener familiaridades dudosas, ni siquiera eso tienen derecho. Y fuera del matrimonio, pues es pecado mortal. Y entonces vivimos en un mundo donde ya no hay inocencia. Hasta los niños muchas veces saben cosas que pues no deberían saber, porque a su edad no les perjudica saber eso. Hasta se las enseñan en las escuelas a los niños cosas que ellos no tienen por qué saber. No tienen la madurez suficiente para comprender ciertas cosas, y así que eso, en lugar de ayudarlos, los inquieta, los turba y los lleva al pecado incluso. Entonces, para que haya santidad debe haber primero inocencia. La inocencia es la ausencia de maldad, la ausencia de pecado. Una persona que nunca ha pecado, que nunca conoce el mal, se dice que es inocente, ¿verdad? Los niños son inocentes, pero a una cierta edad, ya ahorita cada vez una más temprana edad, ahorita ya los niños pierden su inocencia, lo cual es un gran tesoro. Un alma inocente es como una tierra virgen en la cual se puede sembrar bellas flores, bellas plantas. En una tierra sucia, pedregosa, con maleza, con hierba mala, es muy difícil plantar flores, es muy difícil sembrar trigo que dé en abundancia, que dé fruto en abundancia. No se puede en una tierra que es pedregosa, que es sucia, que es no se puede. Se necesita una tierra limpia, se necesita una tierra fértil, y esa es el privilegio de las almas inocentes. Las almas inocentes son más, pueden fructificar más en las vías de Dios, en la gracia de Dios, en las buenas obras, y pueden llegar mejor a la santidad, porque no encuentran obstáculos, ¿verdad? Si yo siembro una plantita en una tierra fértil, una tierra limpia, pues esa plantita va a crecer muy bien, va
Si uno le da el agua, si uno le da todo lo necesario, ya esa plantita va a crecer muy bien, va a dar mucho fruto. Así que se necesita tener un alma inocente para comprender mejor las cosas de Dios y para practicar mejor la voluntad de Dios, que es lo que nos santifica, porque cuando nosotros somos fieles a la gracia, fieles a los mandamientos, fieles a la voluntad de Dios, entonces nos santificamos, tenemos más méritos. ¿Y qué son los santos? Pues sino almas que tenían un grado de virtud heroico, porque esas almas eran tierra virgen y generalmente venían de buenas familias, de familias católicas, generalmente los santos tienen padres ejemplares. Hay excepciones, ¿verdad? Pero en general los santos vienen tienen padres que eran también unos santos prácticamente. Entonces, casi lo principal de un alma se edifica cuando es niño, aunque no parezca. La educación que un niño recibe sus primeros años es lo que es más decisivo para toda su vida. Así que si el niño aprende y es capaz de conservar su inocencia, pues ya eso es toda una promesa para que ese niño sea una persona excelente. Pero si ya de niño sus papás nunca se preocuparon por ver qué amistades tenía ese niño, o qué distracciones, o de qué hablaba, o qué es lo que él aprendía, de los padres negligentes que dejaron eso al azar, pues que nomás se preocuparon por cosas, necesidades del niño, pero materiales, exteriores, secundarias, y no vigilaron porque ese niño viviera plenamente su fe, su vida cristiana, y que trataron de sembrar buenas flores en esa tierra virgen y darle virtudes cristianas a ese niño. Las virtudes se aprenden, las virtudes no crecen así por casualidad. Las rosas no crecen por casualidad, se necesita un jardinero, se necesita tierra virgen, se necesita cuidado, se necesita podar esa flor, esa rosal, para que dé flores. Así que no creamos que pueda haber santos o almas santas cuando desde niño no se ha cuidado ese pequeño jardín de su alma y no se le ha dado lo necesario. Entonces los padres hoy son generalmente inconscientes, muy inconscientes primero de sus obligaciones respecto a sus hijos, que dan mucha importancia a las necesidades temporales, que no se pueden negar, que son necesarias también, pero descuidan enormemente las necesidades espirituales de los niños. Y esa capacidad que tienen los niños de santificarse porque son inocentes. Y además las almas infantiles son muy generosas, aunque no parezca. Si uno les da buenos ideales, si uno los estimula bien, se puede obtener muchísimo fruto de esos niños. Los niños responden casi siempre positivamente a cuando uno les da una buena educación y que uno les explica bien. Generalmente son generosos los niños, pero los padres modernos desaprovechan siempre esas oportunidades que Dios les da y piensan que para ser buenos con los niños hay que darles diversiones, hay que darles lo que les gusta, hay que simplemente dejarles libertad para que hagan lo que ellos quieran. Y no son conscientes de que están perdiendo una oportunidad muy grande de educarlos correctamente. Y es mucho más fácil educar a un niño que educar a un hijo que ya es mayor, que ya adquirió su personalidad, ya adquirió su manera de ser. Entonces ya no se le puede educar porque ya él ya es una persona hecha. Mientras que los niños todavía son maleables,
son dóciles y son generosos. Los niños son generosos y los padres desaprovechan esa oportunidad. Entonces es cuando el niño es más dócil, que es la manera más fácil de ayudarlo y de santificarlo. Por eso la Iglesia siempre ha insistido de darles los sacramentos a los niños, entre más jóvenes mejor. ¿Por qué? Porque son más maleables cuando son pequeños. Así que los niños que son bautizados, lo más cercano al día de su nacimiento, son los niños que aprovechan más el bautismo. Y los santos casi siempre fueron bautizados o el día siguiente de su bautismo, de su nacimiento, perdón, o así. No los hicieron esperar mucho. Entonces la negligencia de los papás de hacer esperar al niño porque quieren hacer una fiesta, porque quieren invitar a sus amigos y el niño lo dejan esperando 1 año, 2 años o más. Eso ya es pecado grave. La Iglesia exige que los niños sean bautizados normalmente en el mes, pero yo insisto que si se puede bautizar el día siguiente o lo que fuera, sería lo ideal. Pero es que el respeto humano de que vamos a invitar a fulanito, vamos a hacer fiesta, vamos a hacer... Todo eso no es necesario, todo eso es secundario completamente, no se necesita hacer fiesta. Lo que se necesita es el bien del niño, eso es lo que cuenta. Y también los otros sacramentos, por ejemplo San Pío X insistía mucho que les dieran a los niños la comunión apenas tienen uso de razón, y en esto hay niños que a veces son más precoces que otros, hay niños que están muy pequeñitos pero ya tienen uso de razón y son capaces, como dice San Pío X, para saber si un niño tiene uso de razón, pues debe saber el niño qué es el pecado, que ya entienda cuando se dé cuenta que algo es pecado, que está haciendo un pecado si desobedece, ya entonces tiene uso de razón. O si es capaz de discernir la diferencia entre una hostia consagrada y una hostia no consagrada, entonces ya es capaz de comulgar. Y eso es lo que decía San Pío X, decía, cuando un niño ya distingue entre una hostia consagrada y una hostia que no está consagrada, ese niño ya debe comulgar. Pero los papás esperan, dicen, no, es que le vamos a hacer una fiesta, vamos a comprarle esto, vamos a hacer esperar a tener dinero para comprarle un pastel o no sé qué, y dejan al niño esperando, y ese niño pierde gracias, porque entre más pronto recibe los sacramentos, más bien le hacen, más profundamente marcan su alma para toda la vida. Y es importantísimo que los niños no los hagan esperar a su primera comunión. Y también la primera confesión es necesaria cuando el niño ya es capaz de hacer pecaditos, cuando ya es capaz de hacer algún pecadito por aquí, por allá, cuando ya comienzas a darse cuenta que está desobedeciendo, que está haciendo un capricho, cuando son muy pequeñitos no se dan cuenta, todavía no tienen uso de razón, pero a una cierta edad ya el niño ya se da cuenta que está haciendo algo malo. Entonces San Pío X decía, ese es el momento en el que el niño debe comenzar a confesarse. No, hay padres o incluso sacerdotes que dicen, no, que cuando él haga su primera comunión, entonces lo hacen esperar hasta 10 años o 12 años, y el niño, como no ha hecho su primera comunión, no lo dejan confesarse. Y San Pío X decía, es posible que los niños pequeñitos también puedan hacer pecados mortales, puede pasar. Entonces, si ese niño hace un pecado mortal y no lo dejan confesarse y lo dejan esperando años, su alma está en peligro, porque ese niño muere, puede condenarse porque ha hecho un pecado mortal. Hay casos de niños que hacen pecados mortales. Entonces, si los padres tienen esas ideas fijas que dicen, no, cuando él haga su primera comunión, entonces se va a confesar.
y no lo dejan que se confiese. Eso es un grave error, y eso es incluso atentar contra los derechos del niño, porque esos derechos se los dio Dios. Ese niño tiene derecho a confesarse, a recibir el perdón de sus pecados, y tiene derecho a recibir la Eucaristía, porque Dios hizo la Eucaristía para todos los hombres, y el niño, aunque esté chiquito, tiene derecho. Y los papás que le impiden ejercer ese derecho están abusando, están haciendo un abuso contra ese niño, están haciendo un pecado. Espero que no se den cuenta, quién sabe si se dan cuenta o no bien, pero en sí, si se dieran cuenta, pues es un pecado hacer eso. Entonces el niño no recibe las gracias que podía recibir, y ese niño va a ser, cuando sea adulto, va a perder no va a ser la misma persona. No va a ser la misma persona. Una persona que es como un edificio. Cuando se construyó una base sólida, bien hecha, se puede construir más alto, se puede construir más pisos, se puede construir más sólido, más durable. Así que un alma, las bases de la educación se dan cuando los niños están pequeños. Entonces hay una negligencia de los padres que dicen que porque el niño es inocente, que así está bien, que no necesitamos estar detrás de él para educarlo, y no le dan una buena educación de sus virtudes. Aprender al niño la paciencia, aprender al niño la obediencia, aprender al niño el amor al trabajo, el amor al deber, aprender al niño a amar a Dios, virtudes de fe, esperanza, caridad, a que el niño aprenda a practicar esas virtudes de la manera que él es capaz, porque ya los niños chiquitos a veces son muy sensibles a cosas que no parecen importantes, pero para ellos son muy importantes, así que se vuelven importantes esos gestos. Por ejemplo, que el niño, si no es capaz de rezar, si todavía no le pueden dar a besar una imagen, para él eso tiene mucho significado, pero los padres no piensan, no, es que está pequeño, no, él no entiende, así, y no le inspiran, no lo motivan con gestos que significan mucho para él, ¿verdad? Esos gestos de amor a Jesucristo, a la Virgen María, pues son cosas sencillas, pero para el niño es muy importante. Para los padres, ellos dicen, no, es que eso no es un detalle, ¿verdad? Y están fuera de la comprensión de lo que es la realidad, como deberían ser las cosas. Y así que cuando un niño de pequeño se le marca bien su alma con cosas buenas, él va a ser una persona que va a tener una vida cristiana mucho más fuerte, mucho más sólida cuando sea adulto, y va a ser más fuerte contra las tentaciones, contra el pecado. Va a ser una persona con virtudes fuertes, que hoy es lo que se necesita. Hoy la gente ya no tiene virtudes fuertes, ya no tiene carácter, ya no tiene constancia, ya no tiene perseverancia, porque a cualquier contradicción, cualquier pena, se desaniman y cometen errores y añaden pecado sobre pecado. Así que tienen una colección de pecados, ¿verdad? Porque no saben resistir, no saben decir no cuando hay que decir no, y no saben decir sí cuando hay que decir sí, y cuando uno dice sí, mantener sus propósitos, no después decir sí, mañana ya cambié de idea, o ya no lo voy a hacer, etcétera. Esa gente nunca construye nada, son gente que son un peso para la sociedad, un peso y hasta a veces un peligro para la sociedad, las personas que no tienen virtudes. Y es lo típico hoy de la juventud moderna, es que no tienen virtudes, son personas muy sin consistencia, no saben mantener un camino recto y ser fuertes y
tener convicciones, tener principios. Ya no saben, la juventud moderna. ¿Por qué? Porque cuando eran niños sus padres vivieron con una constante desatención de la educación de los niños. ¿Qué es lo más importante que los padres pueden aportar a sus hijos? El ejemplo y la educación. Porque el ejemplo cuenta mucho para los niños. Los niños imitan siempre lo que hacen sus papás. Los niños, si ven que su papá trabaja en esto, va a jugar a eso, el niño va a jugar a eso y se va a sentir importante porque está imitando a sus papás. Entonces, si los niños ven que sus papás tienen virtudes, que sus papás se portan bien, que sus papás tienen fe, que sus papás tienen amor a Dios, esos niños van a imitar. Así que si los niños ven que sus papás rezan con devoción su rosario, pues es una lección para él y eso lo motiva, ¿verdad? Entonces hay papás que son muy exigentes con los hijos pero no les dan ejemplo. Entonces el niño obedece por temor pero no por convicción. ¿Y qué es lo que le da convicción? Pues es el ejemplo. Cuando el niño ve que sus papás se portan bien, él va a estar motivado para portarse bien. Entonces, en este día de la presentación del Niño Jesús en el templo, la purificación de Nuestra Señora, pues es un día que es la pureza misma, ¿verdad? La pureza de Jesús, la pureza del Niño Jesús, la pureza de la Virgen María, por eso hoy se nos distribuyeron estas velas que también simbolizan la inocencia, ¿verdad? Y es un alma inocente la que puede llevar ese fuego, esa velita encendida que simboliza el fuego de la divinidad de Cristo. Y la vela de cera, normalmente de cera, la cera simboliza la carne de Jesucristo, su cuerpo, que es también puro, ¿verdad? Y la mecha simboliza el alma de Cristo, ¿verdad? Que Jesucristo tiene alma y su cuerpo como hombre y su divinidad como Dios. Entonces, que veamos, hemos hecho la pequeña procesión en la cual pues simboliza cómo la Virgen María llevó a su hijo, que es la nueva luz, la luz del mundo, lo llevó al templo, ella en sus brazos lo llevó, entonces ella nos trae a Jesús, nos presenta a Jesús para que lo recibamos, y para recibirlo debemos primero purificar nuestra alma. Es muy difícil crecer en el amor de Dios si tenemos un alma manchada, si tenemos pecados, por eso es primero necesario limpiar nuestra alma, purificarla para poder crecer en el amor, ¿verdad? Así como si yo quiero en un jardín plantar algo, tengo que primero limpiar la tierra, limpiar de malas hierbas, limpiar de piedras, limpiar de suciedad, y entonces ya puedo sembrar, ya puedo plantar, de manera que sí va a dar fruto lo que yo siembre. En nuestra alma es igual, tenemos que limpiarla. Entonces, ¿cómo voy a fructificar en la caridad si yo estoy afeccionado al pecado? No forzosamente al pecado grave, puede ser pecaditos por aquí, pecaditos por allá, negligencias, y esos pecaditos no dejan que la caridad en mí crezca. No crezco mucho en las virtudes cristianas si estoy mezclando el amor de Dios con el amor del mundo, el amor de Dios con el amor de las riquezas, o algo que esté mal. Aunque tal vez no fuera algo muy grave, de todos modos, por poco que sea, impide realmente yo me santifique. Y eso, no hay que hacerse ilusiones, es el grado de felicidad en el cielo. El grado de virtud que yo alcance en la tierra será mi grado de felicidad en el cielo.
Así que no es tiempo perdido, porque hoy la gente es materialista, considera tiempo perdido decir el rosario. Para una persona materialista, naturalista, decir rosario no es útil, no produce dinero, no produce bienes materiales. Entonces está uno perdiendo el tiempo, ¿no? Es que tú exageras porque dices 2 rosarios al día o porque dices los 15 misterios, estás exagerando, hay otras cosas más importantes que hacer. Y se ve a las personas que rezan como personas inútiles o personas que no producen, y en realidad para eso estamos en la tierra, para santificarnos. Y los bienes materiales pues nos ayudan a vivir, ¿verdad? Sí, son necesarios para vivir, para comer, para nuestras necesidades básicas. Todo eso es algo que es real, pero no es lo más importante, ni lo que más bien nos hace. Así que no hay nada que sea indiferente en nuestra vida. Debemos lo que no se hace bien, lo que no se hace por Dios, pues puede ser un pecado, la negligencia, todo eso se va a pagar porque nada será excluido del juicio de Dios. Así que nada es indiferente, pues nuestros actos que hacemos conscientemente y voluntariamente pues no son indiferentes. Siempre si lo hacemos sometiéndonos al orden de Dios, pues es servir a Dios. Si lo hacemos con egoísmo o con mala intención, pues eso es pecado. Todo lo que se separa de la voluntad de Dios es pecado, ¿verdad? La voluntad de Dios no la manifiesta por nuestras obligaciones, ¿verdad? ¿Cuáles son las obligaciones que tengo yo? Tal vez como padre o madre de familia tengo obligaciones, pues eso es la voluntad de Dios, ¿verdad? Incluso Dios puso en la naturaleza humana su ley, es lo que se llama la ley natural, esa ley natural que está inscrita en nuestra naturaleza, ¿verdad? Yo debo respetar esa ley natural, ¿verdad? Y si no la respeto, estoy haciendo un pecado. Por ejemplo, Dios nos dio la razón para conocer la verdad y practicar el bien. Entonces, eso es la ley natural, está inscrito en nuestra naturaleza. La cabeza es para pensar y hay que usarla. Y hay gente que se refusa, que no quiere rezar, que no quiere pensar, que no quiere razonar, y son perezosos para reflexionar. Eso es pecado, porque yo no estoy usando ese talento que Dios me dio, que se llama inteligencia, y no lo uso. Entonces, cuando debiera y cuando tengo necesidad, debo razonar, debo reflexionar. No debo hacer las cosas así como vengan. Debo pensar las cosas para tomar una decisión. Ese es el orden natural de las cosas. Dios hizo así las cosas. Si yo abuso del orden que Dios puso en mí, en mi cuerpo, pues yo me voy a enfermar, porque estoy saltándome el orden que Dios puso en las cosas. Y así en todas las cosas, que es la razón que nos ayuda a saber qué debo hacer, ¿verdad? Pero hay gente que no se guía por la razón, se guía por los sentimientos. Entonces, hoy amanecí de buen humor, pues hoy voy a ir a divertirme porque tengo ganas, porque me gusta. Pero es que tú no puedes, o tienes una obligación, o tienes dinero, o algo así. Entonces ahí está la razón que me dice, no, es que tú no puedes hacer eso porque ahorita no es el momento, no es oportuno. Entonces ahí la razón suple y nos ayuda a no tomar malas decisiones. Pero si la gente se guía en todo por el gusto, están errando. Como a esas personas que se casan y dicen, yo me quiero casar con fulanito porque nos amamos, nos queremos. Sí, pero no es suficiente el afecto. Hay que ver si una persona es apta para ser un esposo bueno o una mujer es apta para ser una buena esposa.
Y si no es apta, que no se case, que no se puede casar. ¿Para qué? Para crear un matrimonio que va a fracasar después de un año y que los niños van a quedarse sin padre o sin madre. Eso les va a afectar a los niños. Entonces no hay que casarse con alguien solo por ese afecto, por ese afecto que se puedan tener, que pues algo bueno, pero no es lo principal, ¿verdad? Como la Iglesia prohíbe a los católicos de casarse con un protestante, porque los hijos van a salir ni protestantes ni católicos, van a ser un desastre. Las familias mixtas en la cual se casan los hombres, se casan con una protestante o un protestante, después va a haber muchos problemas, y por eso normalmente la Iglesia prohíbe casarse con otra religión. Es que nos queremos, nos amamos, y es la única cosa que ellos piensan y que consideran que es decisivo, que es lo único, y eso es un error. Es un error romántico que se nos ha inculcado mucho en México por las películas, la música romántica, todo eso es un error. No es cristiano eso. Y es mejor no casarse que casarse mal. Y después los hijos pagan los errores de los padres. Entonces, que los padres no se dicen, ¿por qué mi hijo salió así? ¿Por qué mi hijo después no me quiere, me falta el respeto, no me obedece? Porque tú no hiciste lo que debías, como lo debías hacer. Entonces, un hogar se construye muchos años antes de casarse, porque las virtudes que una persona adquiere cuando es joven, cuando es niño, esas son las virtudes que va a tener cuando sea padre de familia y cuando tenga otros hijos. Él va a tener una bonita familia, porque tiene una herencia, un legado moral, espiritual. Entonces ahí se construyen bonitas familias, bonitas. Y cuando un padre hace eso con su hijo, y su hijo hace eso con su hijo de él, y así sucesivamente, pues cada vez las familias son mejores. Hay un legado familiar, y en otros tiempos había esa herencia que hacía que cada vez las familias eran más cristianas, mejores, porque había una herencia moral, y eso se cuidaba, se cultivaba, se protegía. Pero hoy, ¿por qué cada vez los hijos salen peores que los padres? Porque ya no hay herencia moral, porque los padres no tuvieron cuidado de transmitir los valores que ellos habían recibido, los valores espirituales y morales. No tuvieron cuidado de transmitirlo a sus hijos, y no solo de transmitirlo, de hacerlo crecer más. Así que si yo adquirí una virtud, yo voy a procurar que mi hijo tenga esa virtud, pero que sea mejor que yo, si es posible, que él crezca más en esa virtud que yo. Y entonces el hijo sale mejor que el padre, porque esa herencia moral se va desenvolviendo. Eso era lo típico de las sociedades cristianas de otros tiempos, ¿verdad? Que se construía, las almas se construían, ¿verdad? Por ejemplo, en la Edad Media hubo muchísimos santos, pero ¿qué era la Edad Media? Si no, fueron los bárbaros. Cuando Roma estaba en decadencia, vinieron los pueblos bárbaros que invadieron todo el imperio romano, y era gente bárbara que no tenía nada, y esa gente fue educada poco a poco por la Iglesia, por los monjes, y se fue construyendo una vida cristiana, y cada vez esa gente llegó a ser mejor y llegó a ser mejor. Pues bien, la Edad Media es el fruto de la evangelización de los pueblos bárbaros, porque la Edad Media eran todos esos pueblos que antes eran bárbaros, pero que llegaron a ser no solo cristianos, sino buenos cristianos. Y por eso en la Edad Media está llena de santos, ¿verdad? ¿Y por qué hoy ya no hay santos? Pues porque los padres de familia ya no saben educar a sus hijos. Solo les dan de comer, les dan de vestir, y con que tengan la escuela dicen, yo ya cumplí. Y ya dejan a los niños que hagan lo que quieran, o sea, les dan una gran libertad.
y que vean la televisión, que hagan sus jueguitos, que tengan amistades, quién sabe quiénes sean, pero pues su amigo, y yo no me intereso en eso. ¿Cómo que no? Hay que interesarse qué tipos de amigos tiene el niño, qué tipos de distracciones, qué tipos de conversaciones. Es que los hijos hacen sus oraciones como debe ser, el niño hace su catecismo, si el niño se prepara, como decía, lo más pronto posible a su primera comunión, y así. Entonces, si los padres no tienen cuidado de eso, sus niños van a ser unos católicos mediocres o van a ser unos católicos liberales como los papás, y va a ser un desastre. Es lo que hoy vemos, que cada vez las nuevas generaciones son más paganas que las anteriores, y ya la juventud hoy no tiene noción de nada, no saben los 10 mandamientos, no saben el respeto a Dios primero y después al prójimo. Hoy todavía hay gente que tiene un cierto respeto al prójimo. Yo no digo que sean todos unos malvados, pero no tienen una noción cristiana de la vida. Entonces cometen errores por aquí y por allá, y no hay quien los oriente, no hay quien les diga nada. Es una pena ver eso, y es para el mal de sus almas, porque muchos así se pierden y se condenan. Entonces no es por nada que fue la Virgen María que vino a Fátima a recordarnos eso, decir recen por los pobres pecadores, y ella, esos niños a los cuales se apareció, que eran unos niños buenos, que eran unos niños normales, pero el hecho de haber visto a la Virgen santificó a esos niños cambiaron completamente. Por el hecho de haber visto a la Virgen y hablado con ella, esos niños se convirtieron en unos santitos porque habían visto a la Virgen. Entonces es importante que tengamos un contacto con Dios en nuestra vida, que tengamos contacto con la Virgen. Eso nos hace mejores, nos santifica, y eso ayuda sobre todo a la niñez, a la juventud, el hecho de tener contacto con Dios. Pero hoy la gente ya no sabe rezar, y no le gusta rezar, le molesta rezar. Y si uno les dice ven a rezar, no, es que yo no tengo tiempo, me voy a aburrir, ¿qué voy a hacer a rezar? Lo ven como un peso, no lo ven como con gusto, con placer de hablarle a la Virgen, de estar en contacto con Dios, ¿verdad? Es lo que nos hace mejores. Esa es lo que nos santifica, es cuando nos acercamos a Dios. La santidad es la medida de nuestro acercamiento a Dios. No se puede ser santo si uno se aleja de Dios, es lo contrario. Entonces la santidad es acercarse a Dios. Más cerca estamos de Dios, más cerca estamos de la Virgen, mejores somos. Es lo que nos hace mejores. Es como cuando nos acercamos al sol, pues nos calienta más, no tenemos menos frío, ¿verdad? Así es con Dios. Pero la lección de esta fiesta, sobre todo en la pureza, y pídanle mucho a Dios que suscite entre las almas infantiles, en la juventud, ese amor de la pureza, que ya la gente no sabe ni qué es. Amor de la pureza, amor de la inocencia, porque es la condición para poder sembrar la vida cristiana, ¿verdad? Entonces hay que tener ese amor de la pureza. Y es así como Santo Domingo Sabio, que era un niño, justamente un santo, y una vez sus amigos le decían vamos, hay una feria, allí hay juegos mecánicos, vamos a ver, vamos a jugar, vamos a divertirnos, ven con nosotros. Y él les dijo, yo prefiero guardar mis ojos limpios para poder ver a la Virgen en el cielo. Y no quiso ir, ¿verdad? Y en ese tiempo había, las distracciones eran un poco más inocentes que las de hoy, pero imagínense lo que respondió este niño. Otros dirían, ese es un niño aburrido, es un niño que no sirve para nada,
es un niño que no sabe distraerse, que no sabe... No, él dijo, yo prefiero no ir a esas distracciones porque quiero conservar mis ojos puros para poder ver a la Virgen en el cielo. ¿Verdad? Qué bonita reflexión que hizo este niño, pues era un santo. Hoy los santos ya son incómodos. A la gente no le gusta la generosidad en la vida cristiana, eso les parece una exageración. Entonces, como si fuera algo fuera de lugar. Por eso ya no hay héroes, ya no hay santos, pues no. ¿Y cuál es el resultado? Que cada vez hay más almas que se condenan por la ausencia de santidad en la iglesia. Y que la ausencia de inocencia. Entonces yo sé de familias muy católicas que dejan a su niño que esté jugando horas y horas juegos que no son correctos y que esté frecuentando amistades que ellos ni siquiera saben quiénes son, de qué hablan, o que vean la televisión sin ningún control, o que el niño tenga acceso a internet y que esté todo el día con su celular viendo cosas que los papás ni siquiera se enteran, porque cuando los papás están ahí, el niño no va a ver, naturalmente no va a ver cosas malas, porque están sus papás ahí. Entonces no es normal que los niños pequeños tengan celular. Yo pienso que es cosa para adultos. Entonces, pero los papás creen que son buenos cristianos y dejan a los niños que vayan a internet. Es un error. Hay teléfonos que no tienen acceso a internet y que pueden servir tal vez eventualmente para los niños para comunicarse con sus papás por alguna razón. Entonces es diferente, pero que el niño tenga acceso a internet no es normal. Incluso los adultos que tienen un criterio más formado muchas veces caen en pecados por andar viendo cosas en internet, con más razón los niños. Entonces también los adultos deben cuidarse y tener muchas precauciones para no ver cosas malas. Los niños no deberían tener celulares, es lo que yo considero que debería ser, porque los niños saben mentir y no le dicen a sus papás que vieron algo malo, y sus papás les preguntan, le van a decir que no vieron nada malo. Entonces los papás no se van a enterar. O que le envió su amiguito, le envió su amiguita, le envió por internet o por el celular cosas, informaciones malas, cosas viciosas. Entonces los papás ni cuenta se dan. Entonces no, pidámosle a Dios que nos proteja nosotros mismos, que nos haga inocentes para que podamos ir al cielo. Queremos ir al cielo, pues tenemos que ser inocentes. Y si no nos purificamos en esta vida, pues tenemos que pasar el purgatorio. Imagínense qué debe ser el purgatorio para que una persona sea transformada al punto que llega a ser como un niñito, un bebé de inocente. Esa es la purificación del purgatorio. Por ahí tenemos que pasar, y si no nos purificamos antes, tendrá que ser después. Pero de todos modos hay que pasar por esa purificación. Entonces vamos a pedirle a la Virgen María, al Niño Jesús, que nos den ese corazón limpio, un alma que tiene una intención limpia. Se puede decir que ya tiene un corazón limpio. Un pecador que viene de hacer muchos pecados, pero que ha optado por un ideal muy limpio, se puede decir que tiene un alma limpia, porque su intención es limpia. Entonces no importa que yo sea pecado, que yo haya cometido errores en mi vida, si mi intención se vuelve limpia, pues se puede decir que tengo un alma limpia, aunque hay que expiar de todos modos mis pecados, ¿verdad? Pero la Magdalena, que era una gran pecadora, al ver a Jesús, a conocer a Jesús, concibió lo que es la verdadera bondad, la verdadera inocencia, y por eso llegó a ser tan santa, porque tenía un ideal muy limpio. Así que aunque seamos pecadores, tratemos de decir, bueno, basta de los pecados mortales, basta también de los pecados veniales, basta también de las pequeñas negligencias. Yo quiero portarme bien en todo, y ya puedo decir que tengo una intención limpia.
Y eso es lo más importante, concebir una intención limpia, inspirada en la fe, en la palabra de Dios. Es muy importante tener esa intención limpia. Pidámosela a la Virgen María para que nos ayude, nos dé la fortaleza de tener la intención y los actos que siguen. Ave María Purísima, sin pecado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.